Hola a todos, soy Cristian Romero y les vengo a hablar del proyecto de grado que realicé con ayuda de mi directora y profesora, la doctora Susana Caballero. En este proyecto investigamos la riqueza de especies, diversidad genética y estructura poblacional preliminar de pargos cimeros atrapados comúnmente en Aruba. Nuestros objetivos, además de averiguar esto, incluyen ver el porcentaje de juveniles inmaduros que se están atrapando. La pesca es un recurso esencial para millones de personas. Sin embargo, debido a la sobrepesca, las pesquerías alrededor del mundo están colapsando. Además, la sobrepesca es la principal amenaza a la biodiversidad de arrecifes de coral después del cambio climático. Entonces, es importante estudiar el recurso pesquero. Aruba es una pequeña isla del Caribe cerca de la costa venezolana. Aunque no hay pesca comercial en sus aguas, en otras partes del Caribe se ha comprobado que la pesca artesanal puede afectar los ecosistemas. La falta de regulación oficial de pesca hace más importante entender el recurso pesquero local. La genética de poblaciones es el estudio de variaciones genéticas que se presentan naturalmente entre poblaciones de una especie, y es muy importante a la hora de tomar decisiones de conservación para proteger la diversidad genética. En este estudio, utilizaremos secuencias del gen barcode citocromo oxidasa 1 para identificar los peces que se están atrapando y analizar la estructura poblacional entre Aruba y otras partes del Caribe. Aclaremos unos términos antes de empezar. La estructura poblacional es el resultado de las diferencias genéticas entre poblaciones. Más grande es esta diferencia, más estructura hay. En este caso, un haplotipo es una secuencia única del gen de la citocromo oxidasa 1 para una especie. La diversidad nucleotídica es la probabilidad de que haya un SNP en un cierto locus de esta secuencia. La diversidad haplotípica es la probabilidad de que dos haplotipos muestreados al azar en una población sean diferentes. FST y PST son dos formas de calcular la estructura poblacional. FST la cuantifica utilizando las frecuencias de haplotipos y PST la cuantifica utilizando las diferencias en las secuencias de nucleótidos. Hace un año viajé a Aruba y tomé muestras en distintas ocasiones con ayuda del centro de pesca Hadikurari. Además, medí el tamaño de los peces atrapados, tanto el fork length, hasta la división de la cola, como el total length, hasta el extremo de esta. Las muestras de músculo blanco fueron preservadas en alcohol hasta ser analizadas en el laboratorio Lemba. En total tomamos 105 muestras, aunque una fue ignorada por ser de un jurel. 81 de estas muestras fueron de pargos y 23 fueron de meros. Las especies mostradas acá solo son un listado inicial. Fueron identificadas morfológicamente. Tendremos en cuenta solo los individuos identificados molecularmente. En el Lemba extraímos el ADN utilizando Kellex. Luego amplificamos el gen citocromo oxidasa 1, COX-1, con los primers universales de Ward y colaboradores utilizando los protocolos mostrados, y los productos de PCR fueron visualizados en un gel de agarosa. Los productos fueron enviados a secuenciar a GeneCore en la Universidad de los Andes y Macrogen, donde fueron purificados con métodos enzimáticos. Las secuencias resultantes fueron visualizadas en FinchTV, donde hicimos cortes de calidad. Completamos nuestros datos con secuencias de la base de datos BOLT. Alineamos estas entre sí con el programa MUSCLE y finalmente investigamos la diversidad genética y parámetros poblacionales con DNA-SP y Arlequín. Por la situación actual, solo pudimos obtener 35 secuencias. Las especies más comunes fueron Luteanus synagris, lane snapper, un pargo, e Hyportodus flavolimbatus y Yellow Edge grouper, un mero. Todos los individuos de Luteanus synagris muestreados habían superado el tamaño de madurez, LM, según Fishbase. Los tamaños de madurez de H. flavolimbatus y Rhomboplides aurorubens se desconocen. Todos los individuos de Luteanus vivanus, la tercera especie más común, no habían alcanzado el tamaño de madurez. Un individuo que definitivamente era un mero pertenecía a la especie Seriola drumerilli según la secuenciación. Este dato fue descartado al tratarse probablemente de una contaminación, pues Seriola drumerilli es un jurel. Finalmente, un mero resultó ser perteneciente a la especie Micteroperca xenarca. Fue una sorpresa, pues solo hay registros de esta especie en el Pacífico, como se ve en este mapa de distribución de Fishbase. Esta identificación se basó en una secuencia de 539 pares de bases de alta calidad. Obtuvimos un match bastante bueno en NCBI BLAST para Micteroperca xenarca con esta secuencia. La segunda especie más parecida, Micteroperca interstitialis, difiere bastante. Los resultados de genética poblacional de Luteanus synagris muestran que solo hay una estructura poblacional significativa entre Brasil y las otras partes del Caribe, tanto a nivel de PST como FST. El sitio con menor diversidad genética fue Brasil y el sitio con la mayor diversidad fue Florida.
La red de haplotipos construida muestra que el haplotipo aquí llamado A es muy predominante, presente en 85 de 101 muestras y en todos los lugares investigados. El segundo haplotipo más común está presente en 10 muestras y en todos los sitios menos Brasil. Todos los haplotipos se diferencian del haplotipo A por solo un paso mutacional, a excepción del haplotipo G presente en la Florida. No encontramos una estructura poblacional significativa para Luteanus vivanus entre Aruba y Saint Thomas, los únicos sitios investigados, a pesar de tener un valor phi-ST elevado. El haplotipo A es el más común y está presente en ambos lugares. Los haplotipos B y C son exclusivos de Saint Thomas y Aruba respectivamente. Rhomboplites aurorubens presenta más diversidad genética que las dos especies de Luteanus y los 4 haplotipos presentes en Aruba difieren poco entre sí. Hyportodus flauolimbatus presenta la mayor diversidad nucleotídica y haplotípica si se tienen en cuenta los gaps en los alineamientos. Además, vemos que las relaciones entre sus varios haplotipos son más complejas. Los datos presentados de estas últimas dos especies son solo para Aruba, pues no encontramos suficientes datos de otras partes. Hyportodus flauolimbatus es la especie de mero más atrapada en Aruba, lo que es importante y curioso, pues según la IUCN, su estado de conservación es vulnerable. Aunque su alta diversidad genética es alentadora, no se ha reportado su tamaño de madurez, por lo que no sabemos cuántos juveniles están siendo atrapados. Hasta donde se sabe, esta es la primera indicación de la presencia de Micteroperca xenarca en el Océano Atlántico. Es posible que hasta ahora esta especie se haya confundido con el mero negro, Micteroperca monasi, pues como podemos ver se parecen mucho entre sí. Los sondeos moleculares han identificado especies crípticas en el pasado. Sin embargo, es necesario investigar esto más a fondo, procurando preservar especímenes antes de confirmar esta presencia. No parece haber estructura poblacional significativa entre los individuos de Luteanus vivanus de Aruba y Saint Thomas. Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se investiga la genética poblacional de esta especie. Un estudio de Rhomboplites aurorubens en los Estados Unidos, utilizando microsatélites, reveló que poseía una alta diversidad genética, pero poca estructura poblacional. Hay que conseguir más secuencias de distintas partes del Caribe para ver si este patrón se mantiene. La alta diversidad genética de Hyportodus flauolimbatus es alentadora, pero aún se desconoce mucho de esta especie. Es necesario averiguar su tamaño de madurez urgentemente. Finalmente, nuestros resultados para la genética de Luteanus sinagris contradicen los resultados de Escobar y colaboradores del 2019, quienes encontraron una estructura poblacional significativa entre Florida, Brasil, México y Colombia, utilizando citocromo oxidasa 1, y Landines García y colaboradores del 2009, quienes encontraron diferencias poblacionales muy leves pero significativas entre distintas partes de Colombia utilizando microsatélites. Estas contradicciones podrían resolverse aumentando el número de muestras, usando más marcadores genéticos y eventualmente técnicas genómicas. Esto fue un resumen extremo de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención y feliz día.